Hoy toca hablar del mercado de fichajes en la Bundesliga en cuanto a las altas, en cuanto a las bajas y en cuanto a los rumores respecto a lo que van a ser los últimos días de mercado. Así que así, comenzamos. Lo dicho, últimos días del mercado en el fútbol europeo y por supuesto que hay equipos que todavía tienen mucho por hacer en cuanto a fichajes y también en cuanto a desprenderse o achicar el plantel. Así que la verdad que me espero unos últimos días de mercado muy pero muy movidos y en este video vamos a ver de lo que tiene que ver con las últimas llegadas, las últimas bajas y también estos últimos rumores justamente en vísperas de lo que van a ser esta prácticamente última semana de mercado y vamos a empezar rápidamente a analizar algunos nombres que tenían ganas de comentar. Empezando por el caso del Bayern, que en cuanto a las caras nuevas no ha llegado nadie más. El último fichaje oficial fue el de Luis Díaz ya hace un par de semanas, que ya ha debutado y está teniendo un impacto muy grande en el Bayern. También se habla mucho el del posible fichaje de Nico Jackson, del Chelsea, que veremos, pues se habla de préstamo, se habla de una compra. La verdad que el Bayern me parece que no está capacitado económicamente o no tiene ganas de hacer una elongación tan grande de dinero, así que me parece que si no es un préstamo va a estar muy complicado. Parece que lo de Nkunku se enfrió mucho. Lo cierto es que el Bayern necesita sí o sí reforzar el ataque, ya sea con un media punta, con un extremo o como un 9. Y la verdad que va a venir Nico Jackson para jugar tanto de 9 o tiró a la banda. Me parece una buena operación, pero veremos en qué condiciones se da, porque el Chelsea es un equipo que la verdad que está siendo un equipo, bueno, se está moviendo mucho en el mercado en cuanto también a las salidas. Necesita vender para justamente incluso traerse a Xavi Simons, que es otro futbolista que también voy a hablar durante este video. Así que veremos en qué queda todo eso, pero bueno, el Bayern sí o sí necesita reforzar el ataque. Y sí, en cuanto a las bajas, sí hay una noticia que, bueno, es importante, que es la baja de Paul, o la salida, mejor dicho, de Paul Banner, que finalmente se fue vendido al PSV por 15 millones. Futbolista de la temporada pasada, recordemos que estuvo en el Heidenheim, en el que mostró un rendimiento que fue de más a menos. Arrancó muy la temporada ilusionando mucho y terminó teniendo pasajes en lo que fue suplente, la que no tuvo un rendimiento. Es cierto que fue importante en esa serie, en esa promoción ante el Elversberg, pero fue un futbolista que se quedó un poquito corto. Fue repito, un rendimiento de más a menos. Creo que para el contexto Bayern es un futbolista que todavía que estaba verde, me pasa que no es un jugador que hoy esté preparado para jugar en el primer equipo. Es cierto que ante las bajas por lesión o ante las bajas por salida, el Bayern necesita justamente tener futbolistas para la rotación en ataque. Y Paul Banner te podía dar eso. Pero entiendo que por ahí el chico quiera seguir jugando, quiera tener 100 minutos, quiera tener continuidad. Algo que en el Bayern lógicamente no iba a tener. Por eso me pasa que para él el destino del PSV va a ser un gran lugar para seguir desarrollándose, para seguir teniendo minutos, una liga que incentiva mucho o logra potenciar mucho el talento joven. Por ejemplo, tenemos el caso de Malik Tillman, que tuvo 2 años muy buenos en el PSV y que en este mercado fue comprado por el Leverkusen a cambio de 35 millones. Así que me parece que Paul Banner puede tener ahí un espejo en el cual mirarse. Así que me parece que es una buena operación. Lo he dicho, para mí el Bayern no lo iba a utilizar y si no iba a ser un jugador muy de rotación, sin muchos minutos. Creo que es una buena venta, 15 millones. Además creo que se guarda una opción de recompra o una opción, un porcentaje de una futura venta. Así que va a ser una operación sensata y que me parece que le sienta bien a todos. El Bayern consigue o hace una buena venta, otra más en este mercado. El jugador consigue un buen destino y el PSV consigue un talento realmente muy, pero muy interesante. Además, sabiendo que se lesionó Plea, que también había llegado probablemente del Gladbach, se tuvo una lesión grave, importante, de varios meses. Así que bueno, también está rápidamente en media punta para reemplazarlo. Así que me parece que es una operación que cierra por todos lados. Pasamos al Bayer Leverkusen, que es un equipo que se va a mover mucho en lo que queda de mercado, pero que ya se ha movido mucho en las últimas semanas. Es más, es de los equipos que más se ha movido directamente en todo lo que llevamos de mercado. En cuanto a las caras nuevas, ha llegado Janis Blažević, este arquero de 34 años que llega proveniente del Leipzig a cambio de 2 millones. Arquero que llega para ese rol de suplente, para ser justamente el arquero sustituto de Flecken. Sabemos que se fue Radek, que ya es oficial, cuando ya ha debutado y todo con el Mónaco. Una baja muy importante, se fue otro líder del Leverkusen. Y bueno, Flecken, obviamente que ya había llegado, va a ser el titular, indiscutidamente. Y Blažević llega para ejercer, lo dicho, ese rol de arquero suplente. También fue confirmado lo de Ernest Poku, este extremo derecho, también puede jugar por otro lado, que llega proveniente de la Z Almar por 10 millones. Una apuesta interesante, fue esta que veremos qué rol termina ocupando. Porque a mí me parece un jugador
que yo entiendo que puede ser un poco ese representante de Frimpong, en el sentido de que, si bien es un extremo por naturaleza, bueno, ¿por qué no pensar que Ten Hag lo puede reconvertir, perdón, a ese carrilero derecho como lo era Frimpong? Además, jugadores parecidos, ambos neerlandeses. Cuando llegaron, bueno, ahora poco ya con 21, Frimpong también llegó creo con 20, 21, o sea, llegaron con edades muy similares, tienen características muy similares en cuanto a esa explosividad, cambio de ritmo y demás. Así que, ¿por qué no pensar que puede ser una opción en el carril derecho? O si, bueno, Ten Hag lo piensa más como extremo dentro de esa bola media punta. Pero bueno, me parece obviamente una operación o una oportunidad, una apuesta bastante interesante. Después también confirmado lo de Claudio El Tolich Echeverry, que llega a préstamo proveniente del City, préstamo sin opción de compra, que puede dejar algún tipo de duda, porque estos préstamos así sin que vos no tengas la posibilidad después de comprarlo, la verdad que dejan un poquito de dudas. Pero bueno, me parece un buen destino para él, un jugador que a mí me gusta mucho, bueno, por todo, porque como es un talento realmente espectacular, y que la verdad que ojalá tenga continuidad en la Bundesliga, ojalá que Ten Hag le dé un contexto para que él pueda seguir desarrollándose y para que, bueno, Echeverry también le aporte obviamente cosas significativas al equipo. El otro día ya debutó. Veremos, porque solamente parece pasado la media punta. Es un jugador que la verdad que tiene encaje muy pero muy fácil. Pero bueno, veremos cómo se adapta él a una liga muy física. Creo que ese ritmo alto de la Bundesliga lo puede favorecer. Pero en cuanto a los duelos físicos, pues le puede costar un poquito más. Pero bueno, tengo expectativas bastante grandes con que pueda tener una buena temporada, en lo que por lo pronto va a ser su primer y único año en Alemania. Después, el otro caso de es el de Loic Badé, que llega del Sevilla por 25 millones. La tercera compra más cara del Airbus en este mercado, tras Tillman y tras Tillman y Kwanza. Central, que llega un poco para reforzar aún más la defensa. Ten Hag va a usar línea 3, así que necesitaba un central más de jerarquía para completar esa línea de centrales de buen nivel junto a Kwanza, a Tapsoba y a Hincapié, que ahora voy a hablar de Hincapié. Por eso me parece que Vale tiene mucho sentido. Central que me gusta mucho. La temporada pasada también llegó, estuvo usando mucho para el Stuttgart, al final no llegó. Me parece que es un muy buen fichaje. Me parece que el precio es razonable. Más está de acuerdo al valor de mercado del futbolista. Así que me parece que es una muy buena operación. Y hablar de Hincapié. Esto también ya lo vamos a hilar con lo que tiene con las bajas. Se habla mucho de que ya ha pedido salir. De que se habla mucho del Tottenham. Y puntualmente también mucho del Arsenal. Tiene cláusula de 60 millones. Yo creo que todo conduce a su salida. La verdad que es una baja inesperada, porque la verdad que no da la sensación de que se iba a ir, parecía que se iba a quedar un año más. Pero la verdad que en las últimas horas todo se ha movido muy rápido. Que el jugador ha expresado que tiene ganas de irse. Capaz de Arsenal ahí como el equipo más interesado. Veremos, porque la verdad que sería una baja muy importante y eso también obligaría a que Leverkusen nuevamente tenga que buscar un central. Ya buscó a Kwanza ante la salida de Ta, ya buscó a Badé porque quería un central más sobre todo para la rotación, y si se va en Hincapié va a tener que buscar otro central. Entonces, la verdad que también Leverkusen ya es un mercado histórico, ya es un mercado muy loco porque ha comprado mucho, ha traído muchos futbolistas, se le han ido jugadores muy importantes. Veremos qué pasa, lo dicho, con Hincapié. Y demás. Bonifay finalmente no pasó a revisión médica con el Milan, así que parece que se va a quedar. Y no sé, veremos qué pasa también con Alex García, que también se habla de una posible salida. También se habla de una salida de Arthur. Por eso la verdad que el mercado de Leverkusen es muy movido y los últimos días promete, pero mucho, mucho movimiento. En cuanto también a otras posibles llegadas, veremos si con Ben Seguir, porque hace días se viene hablando de que está cerrado o faltan detalles. Fuiste al Mónaco, que llega para reforzar un poco ese perfil más de extremo. Veremos, porque yo creo que Leverkusen intentará cerrar en las próximas horas. Salta ahí mucho el caso de X Fernández, que también parece también está muy cerca. Esto justamente habilitaría la posible salida de Alex García. Pero es cierto que X Fernández llegaría un poco para ser ese reemplazante de Xhaka. Entonces, si se va Alex García y llega aquí, te sigue quedando un hueco en el medio. La verdad que no sé qué va a hacer ahí el Leverkusen. Se habla también mucho del nombre de Lucas Vázquez, que parece que está todo acordado. Que ya incluso cuando estoy grabando esto no es oficial todavía, pero ya puedo hacerlo cuando esté subiendo este video o cuando esté lo esté viendo, ya sea oficial seguramente. Que llega para reforzar ese carril derecho. No es una operación que me entusiasme, la verdad, pero es un jugador que está libre, tiene experiencia, algo que yo creo que el club está buscando, justamente jugadores de experiencia, jugadores que tengan que sean un perfil más contrastado, que tengan obviamente mucho fútbol a su espalda. Creo que es algo que el club, dentro de tantos jóvenes que ha fichado, busca futbolistas de este tipo. Por eso tiene sentido que lo busque.
pero después en cuanto al futbolístico no es un nombre que me ilusione demasiado. Pero bueno, entendiendo que queda una semana de mercado, que lo Jonathan Klaus, que me parecía una muy buena opción, se terminó cayendo, me pasa que Lucas Vázquez para sacarse el apuro, bueno, no me parece mala opción, pero lo dicho tampoco es un nombre que me diga, uff, Lucas Vázquez, no es un nombre que realmente me ilusione. Jugar ya, creo que tiene 34 años, sé que no, tampoco es un jugador joven, pero la verdad que entendiendo esta locura del mercado de Leverkusen, bueno, entiendo que sea un nombre que termine seduciendo un poquito. Pasamos al caso del Eintracht Frankfurt, que ha fichado a Michael Setterer, 27 años, perdón, 30 años para el arquero que ya presente en Werder Bremen, 5 millones la operación. Recordemos que el Eintracht ha perdido a Kevin Trapp, que finalmente se fue al París. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Trapp jugó en el PSG? Bueno, ahora se va justamente al otro equipo de la ciudad, que es un recién ascendido. Llega para ser suplente al París, pero bueno, entendiendo que creo que Trapp ya vio que en el Eintracht no iba a poder más, que estaba Cagua Santo empujando. Él tiene 35 años y creo que vio esta oportunidad para firmar su último gran contrato. Y además vuelve a una ciudad que ya conoce, así que me parece que es una operación que llega por todos lados. Y Setterer, la verdad, que llega para hacer un poco ese competidor directo de Cagua Santos. Arquero con muy buen juego de pies. Tiene algunas falencias en cuanto a alguna salida y demás. Un buen atajador. Es un buen arquero, que el otro día ya debutó justamente ante tu ex equipo, ante el Werder Bremen, en ese triunfo 4-1. Así que me parece que es una buena operación. Me parece que el Eintracht le cumple el deseo de Trump de salir y consigue por un precio no tan alto un buen sustituto, además de que ya va a tener próximamente a Cabo Santos, que está recuperando una lesión. Y bueno, cuando vuelva justamente de la misma, seguramente será arquero titular del Eintracht. Así que buena operación. Y también en cuanto a la baja, se fue finalmente Paxten Aronson, este futbolista que la temporada pasada estuvo salió en el Utrecht, en la Eredivisie. Tuvo un buen rendimiento, parecía que se iba a quedar, pero finalmente se fue vendido por 7 millones al Colorado Rapids de la MLS, así que creo que es una buena venta y tampoco sin demasiada... un jugador que la verdad que no tiene tampoco demasiada perspectiva, más allá de que podía quedarse, pero para ejercer ese rol más de suplente, ¿no? Para la rotación. Vamos con el Dortmund, que hoy ya ha sido oficializado el fichaje de Carney Chukwuemeka. Recordemos que tuvo la temporada pasada préstamo del Chelsea, justamente en la segunda parte de la temporada pasada. Jugó el Mundial de Clubes y demás. Un fichaje que la verdad que a mí me deja dudas, porque es un jugador propenso a las lesiones, que físicamente es muy frágil, que el Dortmund lo compra ahora por 20 millones, una apuesta muy arriesgada, que sí, es un jugador interesante, tiene cosas interesantes, la temporada pasada las mostró cuando jugó, pero es una apuesta muy arriesgada y es un perfil que yo creo que no necesitaba urgentemente el Dortmund. Creo que ese dinero se podrá ir invertido en cosas que sí necesitaba, o un 5 o un 10 más natural, porque yo creo que Chukwuemeka va a jugar más de 10 en el Dortmund, pero creo que ese dinero se podría haber invertido más en un 10 más natural, más media punta y no tanto del perfil de Chukwuemeka. Así que es una operación que me deja lógicamente mis ciertas dudas. Además es un jugador que el Dortmund viene negociando por él hace, no sé, 2 meses. Entonces es una operación que se le hizo muy pero muy larga. Entonces la verdad es una operación que me deja muchas dudas. Y después no mucho más. Seguramente cuando esté grabando, cuando esté subiendo esto, cuando ustedes lo estén viendo, lo Anselmino sea oficial. Central que llega proveniente del Chelsea también a préstamo. Fue argentino, que la verdad que es un chico que tiene muy buenas condiciones. Pero que veremos, porque la verdad que no tiene experiencia en Europa. Es un jugador que también tiene algunos problemas con lesiones, con su apartado físico. Entonces, la verdad que el Dortmund necesita un central. Pero bueno, veremos qué tal responde Anselmino. Un jugador que también pareció a Echeverry. Llega a préstamo sin opción de compra. Una operación igualmente un poquito extraña. Y después en cuanto a las bajas, finalmente no hay mucha novedad. Se fue Halle, finalmente se fue libre al Utrecht, jugar que, bueno, la verdad que su paso por el Dortmund no ha sido bueno. Ha estado muy marcado por diferentes cuestiones, con lo que fue obviamente su enfermedad, lamentablemente, que después por suerte se pudo recuperar, con aquel penal fallado ante el Mainz y demás lesiones. Y bueno, la verdad que no fue un buen paso de Halle, lamentablemente, un jugador que cuando llegó pintaba muy pero muy bien. Pasamos con el Friburgo, que en cuanto a las altas no se movió más y yo dudo que se mueva, algo que sea una baja importante. Sí, finalmente fue vendido Michael Gregory, que se fue por 1,5 millones al Brøndby, delantero que para Schuster no contaba y que bueno, se va a un destino bastante extraño, porque yo creo que un delantero que dentro de la Bundesliga por ahí tenía cierto encaje, pero bueno, se va al fútbol danés. Una baja obviamente de no mucho peso para el Friburgo. Y también parecía la de Florian Musliga, que también se fue a préstamo al Fortuna Düsseldorf,
jugador que también la temporada pasada jugó muy poquito, así que la verdad que el Freiburg me espero que acá en lo que queda de mercado tenga solamente bajas y altas, no creo que se mueva mucho más. El Mainz parecido, veremos si llega alguien, pero por ahora no se ha movido mucho más de lo que ya ha traído, y bajas no ha tenido tampoco ninguna más, ninguna novedad más. El caso del Leipzig, que finalmente fue confirmado lo de Rómulo, delantero que llega del Göztepe, perdón, del equipo turco, delantero 23 años que llega a pasar ese sustituto de Sesco, que por lo que he visto mucha fortaleza, mucho físico, mucha zancada, un jugador que explota muy en los espacios, que demostró tener mucho gol, capacidad asociativa. Me parece que es una buena apuesta. Pero bueno, veremos qué tal rinde. Por ahora el Leipzig está atento a lo que pasa con Xavi Simons, que veremos si se va o no. Si se va vendido, el Leipzig se va a tener que meter en el mercado para buscar un sustituto. Veremos qué pasa con Harry Bielio, que parecía su principal alternativa. Pero bueno, por ahora es un mercado de Leipzig que está bien. Pero bueno, yo creo que todavía necesita alguna cosita más. Y sobre todo saber qué pasa con Xavi Simons. Porque faltan pocos días y la verdad que la presión con el Chelsea parece muy parada. Porque si el Chelsea no vende, no lo va a sacarse jugadores, ya sea en Nkunku, Nico Jackson o demás, bueno, la operación no la puede acometer. Así que veremos qué pasa con él. Vamos con el Werder Bremen, que ha fichado a Yukinari Sugawara, lateral derecho japonés que llega a préstamo del Southampton. El equipo necesita un lateral derecho porque recordemos que se lesionó Weiser, una rotura de ligamentos que lo va a tener parado toda la temporada. Y por derecho solamente tenés a Agu, que parece que va a jugar sobre todo por izquierda. Y el otro jugó Malatini, Julián Malatini, jugador argentino, que la verdad que tuvo un partido muy complicado ante la Eintracht, la verdad que la pasó muy mal. Entonces necesitaba un lateral derecho, así que bueno, llega para reforzar justamente ese sector. Veremos qué tal. Los japoneses en la Bundesliga siempre suelen funcionar bien. Y el caso de Karl Hein, que llega justamente del Arsenal a préstamo, 23 años, arquero que llega un poco para sustituir a Zettler. Mia Bakaus, que es este arquero jovencito, que va a ser el arquero titular, y bueno, con Hein, que va a ser como su arquero, su suplente, pero que si el chico por ahí no responde, bueno, ahí Stephen va a tener al arquero de nacido en Estonia, justamente para poner un poquito más de experiencia, aunque es un arquero joven, tiene 23 años solamente Hein, pero bueno, para tener un poquito un respaldo, por así decirlo. Veremos, porque también en cuanto a las bajas, se habla mucho de la salida de Romano Schmidt, se habla mucho del West Ham y del Lille. La verdad que el Bayern, si pierde a Schmidt, estamos hablando de un mercado muy malo, porque ya perdió a Zettler, que es su arquero titular, ya perdió a Dux, ya perdió, y si lo pierde sería Schmidt. Weiss está lesionado, una lesión lo he hecho muy complicada. Entonces la columna vertebral, ya sea por venta o por lesión, se les armaría. Entonces es un mercado complicado el del Werder Bremen, pero bueno, me espero que se siga moviendo aún más. Así que bueno, veremos qué tal. Caso del Stuttgart, que ha fichado a Thiago Tomás, que regresa al club. Recordemos que estuvo hace 3 temporadas atrás, estuvo a préstamo justamente del Sporting. Jugador que ya conoce a Sebastián Jones porque lo tuvo justamente en sus primeros meses en el club. Llega por 13 millones, un dinero fuerte, pero bueno, entiendo que es un jugador todavía joven, 23 años, que si tiene un buen rendimiento, si logra explotar algo que todavía no ha hecho, el club incluso lo puede vender después en los próximos años. Un jugador que ya conoce el club, ya conoce el técnico, ya conoce lo que quiere jóvenes, así que me parece que es un jugador que encaja, que puede jugar por izquierda, que puede jugar más por dentro, de media punta, de segundo punta, así que me parece que es una buena operación. Y veremos, porque el Stuttgart por ahora es un mercado muy juvenil y la verdad que sin tampoco mucha ilusión. Y es un equipo que va a jugar en Europa. Entonces veremos si se refuerza con alguna cosa más. Ese reemplazante de Milot, que finalmente se fue al fútbol árabe, lamentablemente se fue por 30 millones, una venta espectacular de Stuttgart, pero que es un jugador que tiene que reemplazar, que por ahora no es reemplazado. Pero en el caso de Milot, la verdad que me da un poco de pena que se haya del fútbol árabe, al fútbol árabe, perdón. Ya salió campeón el otro día, cierto. Pero bueno, me parece que Salah, tanto el Atlético de Madrid, Salah del Tottenham, era un jugador que a mí me gusta mucho y que me hubiese gustado seguirlo viendo en Europa, pero bueno. Creo que, bueno, entendió que 23 años, por ahí se va 2 años a Arabia, después vuelve con una buena edad, hace obviamente la diferencia económica y después regresa, pero bueno, creo que para el Stuttgart es una gran venta por un jugador que tenía ganas de irse y recibe 30 millones, está dentro de las ventas más caras en la historia del club, así que es una buena venta. Y vamos con el caso de Gladbach, que ha confirmado el fichaje de Gio Reyna, que llega proveniente del Dortmund por 4 millones. Entiendo que es una oportunidad de mercado porque el Gladbach está buscando en media punta y porque, bueno, Reyna era una operación no demasiado costosa, un jugador todavía joven, pero que realmente no sé qué esperar de Reyna, porque a mí ni siquiera en su mejor momento era un futbolista que me haya cautivado. Entonces, la verdad que no tengo mucha expectativa con él, no es un momento que me ilusione demasiado.
Veremos qué tanto jugo puede sacarle Seoane, porque repito, necesitaba un perfil así, pero bueno. La verdad que no sé qué esperar mucho de Reina. En cuanto a las bajas, lo hecho, sabíamos lo de Plea, sabíamos ya lo de Itakura. Se fue Fukuba, este futbolista japonés se fue a préstamo al Karlsruher a segunda división. Creo que es un buen contexto para que él siga o para que tenga continuidad, para que tenga minutos. Y veremos qué pasa con Julian Weigel, porque se habla mucho del fútbol árabe, del fútbol, creo que sí, fútbol árabe o fútbol catarí, no recuerdo muy bien. Pero parece que es una salida que se puede dar un jugador que parece que si se queda igualmente no parte como prioridad, va a ser suplente. Así que me parece que es un futbolista que todo pasa encaminado hacia su marcha. Pasamos al Wolfsburgo, que es un equipo que por ahora, respecto a lo que ya habíamos comentado, lo de Vinicius Sousa, lo de Babro, lo de Lindstrom y demás, no se ha movido mucho más. Veremos por qué sigue buscando todavía dentro del mercado un lateral derecho. Se habla de este futbolista Kuzmedi, creo que es el lateral del Lyon, Salih Koumbedi, lateral 20 años que llegaría al Lyon, sala de un préstamo con una opción de compra, veremos qué tal, pero es una posición que todavía el Wolfsburgo necesita reforzar, veremos si llega a algún 9, así que es un equipo que bueno, todavía me espero algún coto de fichaje. En cuanto a las bajas, lo he hecho ya lo de Thiago Tomás, que se fue finalmente o volvió, mejor dicho, al Stuttgart y después ninguna baja más todavía de peso que ya surgió en los últimos días. Por parte del Habsburgo, ayer confirmó el fichaje de Anton Kade, este futbolista que llega del Basilea, 2.200.000, interior, jugador que también puede jugar tirado por el costado derecho, bueno, creo que llega a ser por momentos una alternativa de Wolf, una alternativa en el doble 5, bueno, un jugador joven, 21 años, que promete, que es un futbolista que por lo que he leído tiene muy buenas características, tiene muy buenas condiciones. Bueno, otro fichaje joven para este Habsburgo que arrancó en la temporada y que bueno, suma una pieza más ahí para Sandro Wagner. En cuanto a las bajas, ninguna tampoco que haya surgido de mucho peso. Pasamos ya a la Unión Berlín, que sí ha confirmado el fichaje de Derrick Cohn, 26 años, lateral izquierdo, jugar la temporada pasada, estuvo a préstamo en el Werder Bremen, tuvo buenos partidos, después terminó siendo suplente, nunca no terminó tampoco de consolidarse. El Bremen estuvo igualmente negociando con el Galatasaray para que se quede, también estuvo interesado el Colonia, pero bueno, finalmente la Unión Berlín lo compra por 4 millones, llega para reforzar ese lateral izquierdo, que veremos porque es una posición en la que ya está Tom Rote, está Skop, puede jugar Juranovic, está el chico Magraf, entonces es una posición en la que está un poco poblada, pero bueno, veremos si también si no hay algún tipo de salida. Pero en cuanto a su llegada, es un jugador que me gusta, un jugador lateral que aporta, que es profundo, que da amplitud, que tiene llegada, que tiene gol, un jugador físicamente muy potente, la verdad que es un buen lateral, así que veremos qué tal encaja en cuanto al sistema de Stefan Bankar. También se puede confirmar lo de Dimitro Bogdanov, delantero que llega al Dinamo Dresden, ucraniano, 18 años, una apuesta pensando a futuro, no creo que tenga tantos minutos esta temporada. Y en cuanto a las bajas, tampoco hay mucho más que comentar. El San Pauli por ahora no se ha movido más, arrancó muy fuerte el mercado con muchas caras nuevas, pero bueno, se ha quedado, veremos si se refuerza porque creo que necesita algo más de calidad para afrontar esta temporada. El caso del Hoffenheim, quizás reforzado con Albian Ajdari, 22 años, central suizo que proviene de Lugano, 5 millones. Es un fichaje que es una respuesta inmediata que ha conseguido el club ante la lesión de Koki Machida, este japonés que lamentablemente el otro día se lesionó de gravedad en el triunfo ante el Leverkusen, en lo que es el debut por Bundesliga, una rotura de ligamentos cruzados, una baja muy sensible, un jugador que llegaba a ser el líder defensivo del equipo, así que se lesionó y va a estar prácticamente toda la temporada pasada, toda la temporada parado. Producto de esa lesión, así que llega Hajdari, central zurdo, para bueno, rápidamente ser su sustituto, así que otro buen movimiento de Hoffenheim, que por ahora es un mercado muy bueno, fichando jugadores jóvenes, oportunidades de mercado, y la verdad también fichando jugadores de experiencia como Bernardo y como Kufal, así que por ahora un muy buen mercado del conjunto dirigido por Christian Ilser. En cuanto a las bajas, se fue Lucas Gilirainen, futbolista que promete, se fue vendido al Magdeburg por 1 millón, pero creo que ahí también tiene una opción de recompra o algo por el estilo, así que es un club que todavía se sigue moviendo y que solamente tenga más bajas que altas en lo que resta del mercado. El Heidenheim por ahora no se ha movido más, sacándolo de Ibrahimovic y lo de Dian Ramaj, que llega a préstamo del Dortmund. Por ahora no hay mucho más y veremos porque yo creo que es un equipo al que le falta. Pero
no me da la sensación de que se vaya a mover mucho más. El Colonia confirmó lo de Rap van der Berg, 21 años, central neerlandés que llega del Middlesbrough por 8 millones más 2 en variables. Una de las compras más caras en la historia del Colonia. Central que llega a la selección de Inglaterra, que llega para reforzar ese sector defensivo. Es el hermano de Sepp van der Berg, que tuvo en el match, que tuvo un muy buen rendimiento, que está en el Brentford. Bueno, veremos qué tal. Si es la mitad de bueno que su hermano, es un buen fichaje para el Colonia. Para un sector que necesitaba reforzar. Y también ha llegado Zen Oskakar, central turco, creo que se pronuncia así, central turco que llega a préstamo del Valencia, que también ya ha debutado y todo. También llega para reforzar un poco más esa defensa. El Colonia que creo que va cerrando ya su mercado, ya ha fichado mucho, pero bueno, veremos si no tiene alguna otra sorpresita ahí guardada entre bastidores. Y ya para finalizar, el caso del Hamburgo, que en cuanto a las caras nuevas ha llegado Giorgio Gocholeshvili, lateral derecho georgiano, que llega proveniente del Shakhtar a préstamo, que el otro día ya fue titular, incluso tuvo un partido más que correcto ante el Gladbach, llega para ser el dueño de esa banda derecha. Y también llegó el nombre de Warnet Omari, 25 años, central, que proviene del Reims, que también llega a préstamo. Jugador que también el otro ya debutó, parece que va a ser titular, así que bueno, veremos, pues son dos jugadores que rápidamente han llegado y ya se van, o ya aparecen ser titulares. Veremos, porque en el Hamburgo suena el nombre de Vuskovic, central croata, que promete mucho, jugador que pertenece al Tottenham. Se habla de un préstamo, yo creo que si el Tottenham no encuentra otro destino, seguramente se lo da el Hamburgo, así que veremos qué tal. Y en cuanto a las bajas, por ahora no tampoco mucho más que comentar respecto a lo que tiene que ver con el Hamburgo, eso en cuanto a las bajas. Algún nombre que por ahí se me ha pasado, por ejemplo, el Duster Branks en el Wolfsburgo, que no lo comenté. Préstamo al Sassuolo, un jugador que prometió, pero nunca terminó de despuntar. Vuelve a la Serie A, ya estuvo en el Milan. Bueno, ahora vuelve al Sassuolo a préstamo, así que futbolista que veremos qué tal. Pero en el Wolfsburgo la verdad que quedó muy, pero muy a deber. Otra baja también importante es la de Laszlo Benes, también que me olvidé comentar, que se fue de la Unión Berlín a préstamo al Kayserispor. La temporada pasada jugó muy poquito y para Vanguard la verdad que parecía no ser prioridad. Se fue Andrés Silva también, que creo que otros análisis empezó a comentarlo, que sonó mucho para el Werder Bremen. Bueno, finalmente se fue al Elche, un jugador que el Leipzig se lo quería sacar de encima, así que bueno, encontré una buena solución ahí. Andrés Silva vuelve al fútbol español, veremos qué tal, pero un jugador que ya, la verdad que su mejor fútbol creo que ya ha pasado y ya este último tiempo se ha dedicado prácticamente a dar pasos hacia atrás en su carrera, por así decirlo. Así que eso en cuanto a alguna otro que en cuanto a alguna operación que finalmente me quedó ahí en el tintero. Así que me espero, obviamente, algunos más, algunos fichajes todavía sorprendentes, algunas bombas de mercado, algunas salidas también un poco inesperadas, equipos que se van a seguir moviendo mucho en lo que resta de mercado. Acá estoy viendo si hay algún tipo de rumor, que por ahora de los que he comentado no mucho más. Se está hablando mucho hoy lo que tiene que ver con Maximilian Bayer, se habla de un interés del Brentford, veremos qué tal. Recordemos que al Dortmund parece que va a llegar Fabio Silva, pero bueno, todavía eso está ahí pendiente de qué puede pasar. En el Leipzig ver qué pasa, porque se puede ir Campbell, se puede ir Haidara, se puede ir Gertruida, y pues más allá de lo chavísimo. Así que es un equipo que todavía se va a seguir, creo que, desprendiendo de piezas, sobre todo entendiendo que va a jugar solamente Bundesliga y Copa. Como no va a jugar ningún torneo internacional, el Leipzig tiene un plantel muy amplio, así que también se veremos lo de Klosterman y demás. Así que es un equipo que solamente siga desprendiéndose de algunas piezas. Así que no mucho más con estos nombres del mercado. Lo he dicho, ya la semana que viene, cuando finalice el mercado, estará haciendo el último video de esta serie de videos que venía haciendo. Ya va a ser la quinta y última edición, por así decirlo, hablando sobre todo de los últimos movimientos en cuanto a ese último día, que me espero que sea muy, muy movido. Es cierto que el mercado en la Bundesliga, ese deadline no es muy movido realmente, porque recordemos que siempre se cerraba antes el mercado de la Bundesliga. Bueno, este año se han puesto de acuerdo y el mercado, por ejemplo, de las principales ligas europeas, va a cerrar a las 12, o sea, va a cerrar todos al mismo horario. Así que creo que eso puede ser un buen condimento para que el mercado de la Bundesliga sea movido en este último día. Y lo dicho, tengamos alguna sorpresita más, porque creo que hay equipos que todavía falta reforzarse y que van a meter ahí algún fichaje que hoy no aparezca ni siquiera en rumores. Así que no mucho más, los voy a mostrar con lo que tiene que ver con el video, que piensan algunos rumores de algún futbolista que me quieran decir, no sé, tengo expectativas con tal y tal y tal. Bueno, cualquier comentario es más que bienvenido. Como siempre también les digo, se suscriban, que compartan el video, que me ayudan por supuesto a crecer en el canal. Me sigan el resto de mis redes, me sigan, bueno, después ya saben todo, pero todo en mi canal principal, y ya saben todo el resto. Así que no mucho más, me despido y ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.